Muy buen día para los asistentes a la presente socialización del reglamento disciplinario para técnicos y auxiliares de la empresa Outsourcing Oriente SAS. Mi nombre es Gabriel y soy la persona que en este momento, junto al área administrativa, las personas pues del área administrativa pertinentes, dentro de ellas y pues la más relevante, gerencia, hemos venido realizando unos ajustes al reglamento disciplinario con el fin de alinearlo a la legislación vigente y tener claro también en el mismo los diferentes procesos disciplinarios que se pueden llegar a tener en la empresa cuando se incumpla con algún requerimiento que se encuentra en el reglamento o cuando se caiga en una falta al reglamento. Dentro de esas faltas están las leves, las frecuentes y las graves. Cada una de ellas tiene un nivel de sanción, pero eso pues ya lo vamos a hablar más adelante, mejor, lo voy a leer más adelante porque este reglamento, como otros que más adelante pues se les van a ir socializando, deben ser socializados textualmente, es decir, debo sí o sí leer exactamente lo que dice en cada una de sus páginas para que las personas que se encuentran en este contexto de técnicos y auxiliares de la empresa lo tengan muy claro cuáles son las faltas disciplinarias que no pueden cometer, porque si cometen pues van a caer o en una falta leve o frecuente o grave, y cada una de ellas tiene un nivel de sanción. El presente reglamento también va a tener una socialización impresa que va a quedar pues en cartelera en la oficina pertinente, y adicional una evaluación. Esa evaluación es la que confirma que todos y cada uno de los colaboradores a nivel operativo, técnico y auxiliares de la empresa Outsourcing Oriente han recibido la presente socialización y han entendido el reglamento y las diferentes conductas que pueden llegar a una falta, los tipos de falta y las sanciones. ¿Listo? Si por alguna razón algún colaborador, pese a que se les va a dar un tiempo prudente, eso ya lo define la empresa directamente, tanto para que revisen el reglamento, que va a estar grabado, esta presente grabación, las veces que ustedes necesiten la pueden revisar. Adicional a eso, también se va a hacer una evaluación por medio de un enlace. Se va a dejar un tiempo prudente. Si por alguna razón sucede lo siguiente, o la persona no responde a la evaluación, o la evaluación de las 10 preguntas que van a surgir contesta 8 o menos, debe realizar la lectura y la evaluación de manera presencial. Y pues esa no es la idea, ¿no? Y obviamente la evaluación pues ya va a tener unas preguntas distintas. En ese orden de ideas y ya con este contexto introductorio, voy a pasar a leer el reglamento textualmente como va a quedar, se va a publicar y a partir de dicha publicación entra en vigencia. ¿Listo? Y después de darle a conocer pues la presente grabación y que ustedes respondan la evaluación. Reglamento disciplinario para técnicos auxiliares. Permítanme un segundo. Reglamento disciplinario para técnicos auxiliares, perdón, técnicos y auxiliares Outsourcing Oriente SAS. Capítulo 1. Generalidades. Artículo 1. La disciplina implica la subordinación a las normas establecidas en este reglamento, en el reglamento interno de trabajo, en los contratos laborales o de vinculación y en los procedimientos de seguridad industrial y salud ocupacional. Aplica para todos los técnicos auxiliares con funciones de conductores y demás personal operativo. Habitualmente existen técnicos y auxiliares que o manejan vehículo, pues depende del caso, aquí estoy englobando las diferentes, digamos que, actividades de outsourcing, pues manejan tanto moto como otro tipo de vehículos ya, tipo campero y entre otros. Ahí también hay unos cumplimientos de norma, sea
proporcionado al vehículo por la empresa o sea un vehículo propio del técnico auxiliar, pero debe cumplir con las mismas normas y la empresa debe ser veedora de esas normas, además que seguramente en el contrato, el convenio o el arriendo quedaron unos cumplimientos por parte de la persona que alquila o el vehículo o la moto como tal. Artículo 2. Este reglamento regula las relaciones disciplinarias entre la parte gerencial, administrativa, supervisión, frente a los técnicos y auxiliares, así como su relación con los usuarios, la comunidad, cliente y demás actores del sistema eléctrico. Artículo 3. Para efectos de este reglamento, se considera trabajador operativo técnico a la persona encargada de tareas como la revisión, suspensión y reconexión de equipos de medida directa, garantizando su correcto funcionamiento, así como el ascenso y descenso en poste, la toma de lectura de consumo, inspección de herramientas y equipos y o conducción de vehículos asignados, campero, camioneta, motocicleta. Listo. Artículo 4. La autoridad disciplinaria de la empresa está delegada según los contratos vigentes y la empresa podrá imponer sanción disciplinaria siempre que respete el debido proceso. Más adelante ya hablamos de ese debido proceso. Si el técnico, el auxiliar, está vinculado mediante contrato laboral, se aplica además lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, que pues para efectos de la empresa y su actividad económica, todos seguramente están vinculados con contrato laboral. Entonces les aplica también desde parámetros del Código Sustantivo. Artículo 5. Están sujetos a este reglamento todos los técnicos auxiliares y técnicos auxiliares con funciones de conducción y aquellos vinculados directamente con la operación eléctrica asignada por la empresa. Hacen parte integral del presente reglamento las normas que a continuación se relacionan. La Ley 969/2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. La Resolución 595/2022, por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes de seguridad vial y se dictan otras disposiciones. Recordemos que pese a que la empresa, su misionalidad puntualmente no se basa en transporte, sí, para realizar su misión requiere medios de transporte automotor, por lo mismo se vincula a esta norma, por lo mismo la anterior, la ley 10, pues el Código Nacional, de igual manera se vincula a la ley 1383/2010, por la cual se reforma la ley 769/2002, que es el Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Trabajo. Resolución de 1843/2025 por la cual se regula la práctica de exámenes médicos ocupacionales y se dictan otras disposiciones. Las otras disposiciones de esta resolución son las que van dirigidas a las pruebas de alcohol, también llamadas alcoholimetrías y demás, para que ustedes lo tengan en cuenta. Es responsabilidad de las diferentes empresas, sobre todo empresas que tienen actividades de alto riesgo, como outsourcing, y hablando de alto riesgo, pues cuando manejan con energía eléctrica, están trabajando también alturas y manejan pues vehículos. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta estas actividades, se hace necesario pues vincular muchos más aspectos de control. Dentro de esos aspectos están las pruebas de alcoholimetría, las cuales tienen como fin la prevención de incidentes o accidentes que puedan llegar a fatalidades propias o de terceros. De pronto una persona que llega en estado de embriaguez y que sale a conducir un vehículo, pues sus reflejos puede que no sean igual y puede ocasionar un accidente a terceros. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Llegar en estado de embriaguez o llegar y cuando le hagan la prueba de alcoholimetría le marque positivo,
básicamente es una falta grave, está contemplada también en el Código Sustantivo y puede llegar a dar como puede llegar a resultar como terminación unilateral por justa causa de contrato, para que lo tengan en cuenta y pues cuidemos también nuestra vida y cuidemos la de los demás. Todos tenemos esos espacios de integración social, algunos se combinan con trago, otros no. Los que se vayan a combinar con trago se les invita a que lo hagan de pronto cuando saben que al siguiente día no tienen que presentarse a trabajar. ¿Listo? Listo, hablamos ya desde el capítulo 2, clasificación de las faltas disciplinarias. Se clasifican en leves, frecuentes y graves, según la naturaleza y el impacto en la operación, la seguridad tanto vial como eléctrica y la reputación y continuidad del servicio. Parágrafo. Una falta leve es un error de conducta sin intención grave, que una persona prudente podría evitar si actúa con diligencia. Las frecuentes son comportamientos repetidos o con cierta negligencia y las graves son infracciones que ponen en riesgo la seguridad física, la integridad del sistema eléctrico o causan daños reputacionales o económicos importantes, así como generar riesgos propios o a terceros, que básicamente era lo que les relacionaba también ayer. Anteriormente. Artículo 6. Se consideran faltas leves las siguientes. No realizar alistamiento básico del vehículo, autochequeo de vehículos. Ustedes deben diligenciar un autochequeo, también llamado preoperacional, diariamente antes de movilizarse con el vehículo para identificar estado físico, estado de llantas, mecánico, eléctrico y hasta su propio estado. Esto, si no se hace y se verifica, pues da lugar a una falta leve y esa falta leve va a dar lugar en primera medida a un llamado de atención, después ya tendrá otras repercusiones. Llamado de atención por escrito. Segundo, no diligenciar y o entregar oportunamente la planilla de seguridad y ambiente, orden de trabajo, permiso de trabajo y demás tipos de formato de seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo o el que haga sus veces y que le sea designado su diligenciamiento parcial o total. Entonces acá tenemos diferentes formatos que en ocasiones nos los relaciona nuestra empresa cliente y otros que son diseñados propiamente, sea para seguimiento, sea por temas de seguridad y salud en el trabajo, de calidad, de ambiente, generados por outsourcing. Cualquiera que sea el tipo, desde que sea una directriz de un supervisor, coordinador, gerencia, debe aplicarse y debe entregarse debidamente. ¿Listo? Sobre todo estas planillas de seguridad y ambiente, preoperacional, que son documentación que soporta el correcto actuar de nosotros operativamente ante el cliente y ante las demás personas vinculadas y contextos vinculados. Usar lenguaje inadecuado o desproporcionado por medio de comunicación destinado para tal fin. Entonces, recordemos que somos compañeros de trabajo, a veces hay malos entendidos, a veces el estrés aumenta un poco, pero siempre debemos mantener el respeto en nuestras comunicaciones laborales. ¿Listo? Para ello, pues entiendo que en los grupos de WhatsApp hay comunicación por celular, pero pues debe estar en el margen del respeto. Obviamente este se cataloga leve porque no hay una agresión directa, de pronto más bien se sube el tono o algún tipo de situación así. ¿Listo? Ya tenemos unas graves, que es ya cuando hay una grosería o cuando hay alguna agresión física. Llegar a la empresa o al sitio a laborar acordado para iniciar labores sin portar el uniforme requerido o sin identificación visible. Carnet, casco se aplica, dotación entregada como tal. Quinto, no reportar de forma oportuna un incidente menor. Por ejemplo, puerta entreabierta en caso de pronto si van en algún campero, alguna camioneta, parada no autorizada, algún tema de cortocircuito, agresión de cliente al funcionario, entre otras aplicables. Al supervisor cuando no hay daño ni consecuencia. Entonces recordemos que tenemos unos supervisores y demás que podemos, y el deber ser es informarle al supervisor como tal, quien es la persona, el jefe directo, digamos que en mando
sería es el orden de mando, ¿no? El supervisor y el supervisor escala. Ahora bien, también es importante que el supervisor pues escale pertinentemente, ¿no? 6. No reportar la pérdida de herramientas y equipos menores u elementos de protección personal, así como elementos de identificación. 7. Comer, fumar o consumir alimentos dentro del vehículo durante el recorrido cuando esté prohibido por la empresa. Entonces, ahí ya son manejos internos. Si de pronto la empresa no lo tiene prohibido, pues no aplicaríamos este numeral hasta el momento. Si por alguna situación más adelante se genera esa prohibición, de pronto porque se evidencia que por, no sé, por un alimento, por un frasco de bebida que la persona al almorzar dejó en el vehículo y le impidió frenar en un actuar así inmediato y eso generó de pronto un incidente, eso puede llegar a generar que en la empresa ya prohíban cualquier tipo de alimentación. Es solo un ejemplo. Si definitivamente en la empresa lo permiten, entendiendo que a veces de pronto están en el vehículo y comienza a llover y pues para que se salgan del vehículo a su almuerzo pues no da lugar, ¿listo? Entonces eso es de acuerdo a la empresa. Les hago aquí de pronto un paréntesis, es importante que si nos permiten de pronto alimentarnos en el vehículo que estemos, mantengamos ese vehículo en correcto aseo, orden y pues también en un tema de olor, ¿no? Porque la alimentación también a veces, y si estamos de pronto en terreno cálido, pues empieza a ver como, pues mal. Entonces también ese tema es importante. Muchas veces las empresas cambian sus directrices, sus normas, porque nosotros como colaboradores nos extralimitamos o pasamos esa confianza que nos dan, entonces esa no es la idea, ¿listo? Actos similares por analogía que no comprometen la seguridad ni la integridad del trabajo. Artículo 7. Bueno, dice que no portar los documentos en el numeral 8 del artículo 6, ¿no? De las faltas leves. No portar documento del vehículo y conductor. Licencia, seguro, póliza digital o física. Si esto fue requerido como parte de verificación. ¿Listo? Recordemos que hoy día la documentación también la podemos mostrar digital. Habitualmente hasta la gente ya solo relaciona ciertos datos de nosotros y tienen el historial tanto del vehículo como de nosotros. Nosotros también como seguimiento de empresa podemos hacer lo mismo, desde el RUN, por ejemplo, o desde las inspecciones que se hacen programadas o no programadas. Listo, pasamos al artículo 7, que estas son las faltas frecuentes. Aquí, por favor, aún más atención porque pues aquí ya estas faltas frecuentes nos pueden llevar no solo a un llamado de atención por escrito, sino a una sanción en días no laborables, ¿listo? Y pues va a haber un descuento de esos días, y nos impactan económicamente y pues la idea no es esa. Por eso estamos haciendo todo lo necesario para que ustedes tengan a la mano su reglamento disciplinario y no caer en esas faltas que nos van a perjudicar a todos, finalmente al área gerencial, al área administrativa, al mismo cliente, llamémoslo EPSA por decir un nombre, vamos a afectar, porque su inasistencia, listo, a usted le impacta económicamente, pero de ahí en adelante hay otros impactos también, ¿vale? Entonces, en conclusión, es mejor cumplir el reglamento. Este reglamento se debe cumplir acá y en cualquier otra empresa, dependiendo del sector. Cada reglamento tendrá unas características diferenciadoras, pero si en la casa tenemos reglas, imagínense en la empresa cómo no, ¿vale? Tengamos muy presente el artículo 7, faltas frecuentes, comunicarse de forma agresiva o acusatoria con otros técnicos auxiliares, supervisores u otros entes administrativos o directivos o usuarios. No mantener buen trato con el usuario al momento de realizar el procedimiento laboral asignado. Por ejemplo, apresurarse, descuido, falta de cortesía con usuarios vulnerables. Recordemos que usuarios vulnerables son estas personas como personas de la tercera edad, personas con discapacidad física o cognitiva, niños, menores de edad, entre otros. No de marcar poniendo en peligro al usuario y de otros actores, incumpliendo el procedimiento de seguridad eléctrica para la labor asignada, dependiendo la labor,
habrán unas labores que requieran demarcar la zona, habrán otras que no, pues esto aplica a las que requieren demarcar la zona según el procedimiento y la actividad, y el técnico y auxiliar no lo hace, porque aquí debe haber una responsabilidad compartida, los dos deben tener ese conocimiento claro de seguridad eléctrica. Desde la base de conocimiento certificado como técnico ya deben saber de las reglas de oro y lo mínimo que se debe tener de seguridad eléctrica en los procedimientos básicos o complejos, sea con línea directa, semidirecta, indirecta, o sea, pues la simple observación de un equipo de medida. No seguir órdenes legítimas de supervisores relacionadas con rutas, lecturas, órdenes de trabajo, seguridad industrial y salud ocupacional, siempre que éstas estén documentadas. Entonces, cuando de pronto nosotros desviamos la ruta, cuando manifestamos que estamos en un punto y no lo estamos, pues ahí estamos cayendo en una falta, y es en una falta frecuente. Es decir, frecuente no es que sea constante, sino antes de la grave, pero más importante que una leve. Y estamos cayendo en una falla, por ejemplo, de desviación de ruta, pasa un incidente, un accidente, y pues no va a haber una responsabilidad más allá que propia del técnico, del auxiliar o de los dos que tomaron la decisión. Estas decisiones a veces uno en lo laboral las ve muy simples, pero cuando sucede algo grave y no hay una orden directa de un supervisor o alguien por encima del supervisor que sea jefe también pues en el caso de ustedes, del técnico del auxiliar, y se toma otra orden o se envía una ruta o se toma otra decisión, y esa decisión lleva de pronto un accidente, un incidente eléctrico o alguna afectación a un tercero, la responsabilidad va a caer en el auxiliar, en el técnico como tal. Así que tengan mucha precaución con esas decisiones que no son autorizadas por un supervisor o por una persona superior. ¿Listo? 4. Realizar recorridos o visitas no autorizados, desviarse de la ruta asignada o de la orden emitida sin permiso, sin informar, u tener autorización. Eso ya lo habíamos relacionado también en el 3, un poquito más puntual está en el número 4. El quinto, incumplir con las normas de tránsito durante desplazamientos operativos, por ejemplo, no usar cinturón de seguridad, transportar personas no autorizadas en el vehículo, rebasar límites de velocidad, no usar casco en motocicleta, no respetar semáforos y todas aquellas consagradas en la Ley 769 del 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones y que no se encuentran en el numeral 6 del artículo octavo, faltas graves, porque más adelante en este artículo que ustedes ya están viendo por acá, tenemos unas faltas graves que están también legitimadas en la ley 10, perdón, en la ley de tránsito terrestre y como tal Código Nacional de Tránsito. Entonces, en ese orden de ideas, aquí nos hablan de la gran mayoría, pero nos dicen pilas porque hay unas en el artículo 8 que ya no son frecuentes, sino graves. Y las graves, recuerden que nos dan para terminación unilateral con justa causa. Obviamente, todo esto debe tener unos soportes. ¿Listo? Artículo, bueno, íbamos en cuál. Sexto, ya. Sexto, no portar los elementos de protección personal asignados por la empresa para conductor y parrillero que se desplazan en motocicleta. Rodillera, coderas y pues obviamente el casco, que el casco ya está también en el Código Nacional de Tránsito, ¿no? Cumplir con el contrato de alquiler de vehículos de motocicleta adquirido con la empresa, manteniendo el estado físico, eléctrico, mecánico y documental del vehículo vigente y o en buenas condiciones sin que se evidencie ningún tipo de desviación a la normatividad vigente en la materia, para que lo tengamos en cuenta de pronto las personas que tienen en este momento en arriendo diferentes vehículos deben cumplir pues con lo necesario mantenimiento de su cuidado, del respeto por normas de tránsito y seguramente esto que nosotros estamos socializando el día de hoy se va a fundamentar aún más para los próximos contratos
que se vengan para outsourcing, sea de la actividad económica en la que están ahorita, mejor en el área de la actividad económica que están, porque pues, la actividad económica finalmente siempre está en el sector de energía eléctrica, pero en diferentes ramas de ese sector. Todas esas ramas de ese sector que estén abarcadas por la empresa outsourcing van a aplicar esto y van a aplicar lo que viene, porque además de este reglamento vienen otras actualizaciones del sistema de gestión, de higiene y seguridad industrial, entre otras. Listo, esto para formarnos cada día como mejores profesionales, porque para nadie es un secreto que la evolución de los profesionales, llámese técnicos, auxiliares, conductores, cada uno en su nivel, debe traer consigo pues ciertas capacitaciones y conocimientos y habilidades, pero también unos cumplimientos disciplinarios para que este profesional en realidad sea óptimo para realizar su función y no genere riesgos a la operativa. ¿Listo? Séptimo, cumplir, bueno, ya, eso es cumplir con el contrato de alquiler de motos. Octavo, no reportar o prestar a tiempo soportes de multas de tránsito si se devengaron en la labor, comparendos, sanciones y demás. ¿Listo? Reincidir en faltas leves. 3 faltas leves en un periodo de 30 días. Ojo con esto. Contado a partir de la primera falta leve, es decir, si por ejemplo, dentro de las faltas leves que ya habíamos leído, como es no diligenciar la preoperacional o no diligenciar el plan, perdón, no diligenciar preoperacional o no diligenciar el permiso de trabajo o diligenciarlos medianamente o parcialmente, 3 veces en 30 días da ya para una falta constituida como frecuente, es decir, que ya nos pueden sancionar con días de no labor. ¿Listo? El desinterés de generar acuerdos de pago o cancelación total de multas derivadas de faltas de seguridad vial, multas que anteceden contratación, multas que se generen durante la vinculación. Este va a ser otro filtro también constante y va a ser uno de los filtros que seguramente van a solicitar los diferentes clientes de la empresa outsourcing cuando vayan a contratar pues, su personal, y es que o lleguen con acuerdos de pago o no tengan ningún tipo de multa, sobre todo ese personal que va a tener también veces de conductor. Eso no lo hace la empresa cliente porque quieran ni lo va a adoptar outsourcing porque lo desea así. Estos son políticas nacionales, son cumplimientos normativos que debemos acogernos y así socializar para que los técnicos y auxiliares también se acojan, que es lo que estamos haciendo. El descuido de elementos de protección personal, equipos y herramientas cuando no se comprueba un deterioro provocado por el uso incorrecto, perdón, cuando se comprueba un deterioro provocado por el uso incorrecto y el inadecuado almacenamiento. Cuidado, esto pasa mucho en varias visitas que hemos tenido la oportunidad de hacer. Hemos evidenciado que, por ejemplo, las caretas, que son fundamentales para la protección de ustedes de la vista, el rostro, entre otras, no le dan el cuidado necesario, entonces las lanzan de pronto en la parte de atrás de los vehículos o la colocan en el cabecero del vehículo, si es la moto, entonces dentro del cajón del vehículo sin ningún otro tipo de protección, y pues a los 5 minutos de haberle entregado, si la guardan de esa manera, pues ya va a estar rayada. Entonces también la invitación aquí es a cuidar los elementos. Es facilísimo, no requiere ni un sobrecosto ni tiempo, es una bolsita de cualquier material, siempre y cuando sea bolsita, ojalá en tela, pues no estoy hablando de bolsas plásticas, en tela, tipo mochila, por ejemplo, y guardarla ahí, no es más, y ubicarla en un lugar donde no le caigan elementos pesados. Es solo por dar un ejemplo. El casco igual, cascos que se entregan y a los otros días ya rayados, ya cuando ustedes muchas veces no interactúan con infraestructura ni nada. Entonces, ¿dónde se raya? Pues en el vehículo, lo dejan en el piso, el movimiento, las piedritas, lo rayan. Tengamos cuidado con ese tipo de herramientas y seguramente
la empresa deja de pronto invertir en ese tema de herramientas de sobrecosto por mal uso de herramientas o por descuido de herramientas y EPPs y puede invertir en otras actividades. Listo. 12. Dar información errada de ubicación a interventores, supervisores u cualquier autoridad que lo requiera en terreno. No darle información de ubicación u otra que requiera un directivo, supervisor, interventor o personal de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes están cumpliendo una jornada laboral, cumpliendo unas órdenes emitidas. A partir de eso y desde que se esté en el horario laboral, en el contexto de trabajo, hace parte de la obligación de la operativa dar las coordenadas exactas. Obviamente, interventoría, supervisión y demás también se apoyan por el GPS, pero muchas veces, como ustedes lo saben, el GPS puede que se demore en cargar la ubicación real. Entonces, si se identifica de pronto que el grupo de trabajo, la cuadrilla, no está diciendo de pronto la verdad de ubicación por alguna razón, pues esto daría para una falta frecuente y puede dar como sanción días de no labor. 13. Causar daños leves al vehículo asignado por descuido. Por ejemplo, raspaduras, abolladuras y no reportarlo ni asumir responsabilidad. Cuando aplica para esto también se viene una oportunidad de mejora, que es pues realizar ya una entrega formal de vehículos en el estado que se encuentren y demás, pero pues eso ya se organiza con alta dirección. No participar en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo ideal sin justificación u autorización. Esto también está en el Código Sustantivo y también lo tenemos acá en el reglamento como una falla que nos puede dar una sanción de días como tal. Llegamos al artículo 8. Si les dije que en el artículo 7 de faltas frecuentes prestaran mucha atención, por favor, en el artículo 8, si pueden volver a reproducir la grabación desde este momento y volver a escuchar las faltas graves, sería ideal, porque en realidad este artículo, la gran mayoría de estas faltas pueden llegar a darnos por terminación unilateral por justa causa de contrato. Cuando hablamos por justa causa, estamos hablando de un debido proceso, estamos hablando de unos recursos, estamos hablando que ustedes también tienen unos descargos y ya esos serían los soportes más otros necesarios, depende la falta que darían lugar a esa terminación, pero pues la idea no es esa. Listo, artículo 8, faltas graves, presentarse a trabajar bajo la influencia de alcohol, drogas o otras sustancias psicoactivas que afecten la capacidad de operación según la medición permitidas y acorde a la legislación vigente y la política de la empresa. Ingerir alcohol, drogas u otra sustancia en el vehículo o fuera del mismo durante la jornada o cuando todavía tenga bajo su responsabilidad el vehículo o cuando esté cumpliendo su jornada laboral en cualquier rol operativo, técnico, auxiliar, etc. Negarse a someterse a la prueba de alcoholemia u otras pruebas autorizadas para verificar condiciones de trabajo cuando esté establecido en el procedimiento y está acorde a la legislación vigente en la materia. No cumplir con los índices, metas operativas o de seguridad industrial o salud ocupacional, por ejemplo, recaudo de cartera, límite de visita, recuperación de energía, actas, que no diligencian constantemente el permiso de trabajo, que el análisis de trabajo seguro, el FTMS 14 creo que llaman, tampoco lo diligencian. Todo eso nos da a una falta grave, porque son faltas que pueden llegar a generar una afectación grave en su vida o en la vida de otros. ¿Listo? Por eso se cataloga más que por otra, más que porque de pronto al gobierno, porque finalmente estas políticas vienen desde hace muchos años, que son las políticas de prevención de consumo. Si la tiene el gobierno hace muchos años desde un plan nacional que vinculó a la empresa ya con un plan estratégico puntual empresarial, imagínense nosotros cómo no acogernos y finalmente también las políticas nacionales así nos obligan. Tener un rendimiento muy deficiente pese a múltiples advertencias formales. 3 requerimientos en 6 meses con proceso disciplinario de faltas frecuentes y o graves.
agredir física o verbalmente a compañeros, supervisores, usuarios, propietarios o personas relacionadas con la operación, así como administrativos y o directivos de la empresa. Autorizar o permitir que otra persona conduzca el vehículo asignado sin autorización. Prestar el vehículo para conductas no autorizadas o para fines privados distintos a la operación. Entonces que de pronto lléveme este pequeño trasteo, lléveme estas cajas, lléveme esta baldosa de un punto al otro en la camioneta, en el campero, en fin. O cualquier otro tipo de mercancía, elemento que muchas veces pues sea así un paquete pequeño, pero que en ocasiones ni siquiera se sabe el contenido, ¿listo? Entonces eso está totalmente prohibido, no solo por outsourcing, sino por toda empresa que trabaje en diferentes sectores y que para ello tenga que transportar personal. Apropiarse, retener, recibir cualquier tipo de dádiva que comprometa la correcta labor y orden emitida. ¿Listo? Entonces esto es de pronto que ustedes tengan que hacer algún actuar que para el usuario sea negativo y de pronto el usuario para que ustedes cambien esa decisión que debe ser la que deben hacer porque finalmente si eso está en el procedimiento, si el usuario se identifica algún comportamiento que ustedes ya conocerán dependiendo de su rol y da lugar a un corte o algún tipo de sanción, reporte o lo que sea, pues deben hacerlo. Ese tipo de dádiva, pídelas porque pues eso ya es soborno y aceptarlo ya trae unas consecuencias para ustedes como técnicos y auxiliares. Diferente cuando la persona, que seguramente pasa mucho y en Boyacá ni hablar, que de pronto la persona casi que a veces lo recibe a uno, y yo he tenido la oportunidad también de hacer observaciones y de conocer muy a fondo el contexto de energía eléctrica, entre otras en el proyecto PERPE también. Y lo recibe a uno de una vez con un tintico, con un cafecito, a veces con el super cafecito ya con pan y bueno, o muchas veces hasta almuercito y demás. Eso como tal, desde que no comprometa la calidad del trabajo, y hablando de calidad del trabajo, es la honestidad de ustedes hacia su labor y hacia el cliente y hacia gerencia y supervisores, pues finalmente uno tampoco se va a negar a recibir un plato de comida a una persona, ¿no? Eso no tiene, pues no tendría ninguna lógica. Pero que no se vaya a confundir, señores, ni que ahí hay que ser muy hábiles para entender la situación. Ustedes si en algún momento ven que la persona primero se torna agresiva por alguna situación que ustedes le manifiestan y después muy atenta dándoles almuercito o algo, sospechen porque de pronto los quieren es vincular en algún inconveniente que ustedes no tienen que ver, que a veces pasa también. ¿Listo? Entonces tengamos cuidado en eso. Prestar documentación falsa, certificaciones, licencias, informes, experiencia para su vinculación o durante su trabajo. Yo aquí les tengo una anécdota real de algún lado del mundo, pero no acá en Colombia, de una persona que se le dio el tiempo para que hiciera un curso de, llamemos trabajo seguro en alturas, por dar un ejemplo. Se le dio el tiempo de la empresa, 2 días, recuerdo. Y el señor nunca fue. Más sí, en ese tiempo, porque eso fue hace años, eso ya hoy día está súper reglamentado y tiene mucha trazabilidad con el Ministerio de Trabajo y demás, lo de trabajo seguro en alturas, entonces ya esas empresas que vendían el certificado se lo enviaban por correo y listo, así usted no hiciera el curso, eso ya no existe, o me imagino que no existe. El hecho es que se le hizo fácil realizar ese tipo de actuar y pues la empresa tiene también sus maneras y hace parte de la función de los supervisores hacerle seguimiento también a las capacitaciones cuando son autorizadas por la empresa y así fue. El supervisor manifestó que el señor no se había presentado. Constatamos con la supuesta empresa de certificación y pues no tenían fotos que argumentaran que se ha constatado, entonces eso dio por terminado el contrato. Y pues más que dar por terminado, porque finalmente ustedes dirán, pues hay otras empresas y yo busco en otro lado si Boyacá no. Sí, definitivamente, y es más, yo creería que la persona de pronto sigue en el sector,
pero no sé cómo quedarían ustedes ya en su labor como profesional, ¿no? Ya eso deja mucho que decir, es como para una reflexión de esa historia que pasó por allá en otro lado. Dañar de forma grave el vehículo o los equipos por negligencia grave, imprudencia o impericia. Si hay responsabilidad, asumir los costos según lo establecido por la empresa y normatividad vigente. Incumplir repetidamente el cronograma asignado, no presentarse, retrasos excesivos, no cumplir con las órdenes, sin justificación. Revelar información confidencial de la empresa, clientes o rutas que compromete la seguridad de la operación o los datos sensibles. Hacer caso omiso de las restricciones emitidas por las autoridades competentes y relacionadas en la licencia de conducción. Ejemplo, uso de gafas, lentes. Recuerden que cuando a nosotros nos mandan recategorizar o actualizar nuestra licencia o expedir nuestra licencia por primera vez, en algunas ocasiones nos generan restricciones. Normalmente son restricciones visuales o auditivas. Por ejemplo, que debe utilizar de pronto el audífono para escuchar mejor. En otras palabras ya de medicina, ¿no? O las gafas. Entonces debe utilizar las gafas mientras conduce. La persona que no lo haga pues va a incurrir en una falta grave porque se está arriesgando él y está arriesgando a los demás. Porque si el ente competente, que es un centro de reconocimiento conductor, le está diciendo, hombre, para que usted maneje seguro, vea bien y no cause daño ni a usted, o no tenga el potencial de causar daño ni a usted, ni al vehículo, ni a terceros, por de pronto no ver tan bien, utilice estas gafas y debe utilizarlas siempre, por eso se la dejan en la licencia. Cuando un supervisor o cualquier otra persona verifique y compruebe que usted no utiliza, en dado que tenga que usar gafas o cualquier otro dispositivo para mejorar su condición de conducción y que esté en la licencia, pues esto podría causar una falta grave. ¿Listo? En, listo. Hasta ahí. Agravantes. Ahí ya terminamos con las faltas graves y demás. Agravantes. La reincidencia en faltas, especialmente las frecuentes y graves, serán consideradas para agravar la sanción. Entonces, como todo, depende también el comportamiento de nosotros. Si nosotros como técnicos normalmente no causamos inconvenientes, tenemos un comportamiento general bueno y un día tenemos una falta, pues seguramente el entorno así lo va a reconocer y le hace un llamado de atención, a veces hasta verbal. Pero si usted es de las personas que por todo espero, que por todo es mal comportamiento y demás, pues ¿qué podemos esperar? Que seguramente tanta falta lleve a que sus conductas tengan unos agravantes, más no unos atenuantes, que es el caso contrario. Atenuante es cuando hay una persona que normalmente tiene un buen actuar laboral y falla en algún momento. Eso es un atenuante. Entonces tenemos un atenuante para un trabajador que incumplió, pero es muy juicioso en términos generales. Un agravante es cuando el trabajador siempre es desjuiciado y sigue incumpliendo. Entonces, pues obviamente la sanción va a ser mucho más fuerte y más rápida además. Capítulo 3, competencia. Artículo 9, autoridad para imponer sanciones. Entonces, ya vamos a ver de las autoridades para imponer. En primera instancia, talento humano, quien haga sus veces, o supervisores, o SST, llamado de atención por escrito. Apertura de investigación, talento humano, quien haga sus veces, o supervisor, o SST. Sanción inicial con soporte debidamente. En segunda instancia, gerencia, que es un recurso de reposición, si lo interpone. Y tercera instancia, que es el subsidio de apelación, si lo interpone, que sería ya un asesor externo o la misma gerencia o quien asigne gerencia como tal. Estos recursos normalmente el trabajador los tiene de segunda instancia y tercera instancia, o mejor, el recurso de reposición y el subsidio de apelación, eh, los tiene como derecho cuando no está de acuerdo con la primera sanción, pero yo los invito a que cuando en realidad tengamos la falta, pues la reconozcamos. Eso va a hablar muy bien de nosotros, que asumimos nuestras faltas, y segundo, no va a hacer perder de pronto tiempo administrativo a la empresa para una falta que finalmente se va a recontraconfirmar.
Entonces, en realidad esas instancias úsenlas cuando de pronto en realidad ustedes sienten que la falta no fue o que no se tienen los suficientes soportes o que ustedes nunca le dieron a conocer soportes. De resto, cuando tenemos clara la falta, yo los invito a que reflexionemos y la admitamos lo más pronto. Con eso el proceso es rápido. Sé que la empresa va a reconocer positivamente el hecho de que reconozcan y así mismo serán las sanciones. Si de pronto es solo llamado a atención, será llamado a atención. Si ya es sanción de tiempo, seguramente podrá ser medio tiempo, menos tiempo, depende ya del comportamiento y si uno asume o no su responsabilidad. Capítulo 4, sanciones y correctivos. Artículo 10, tipo de sanciones. Correctivos disciplinarios menores, llamados de atención verbal o escrito. Segundo, suspensión temporal, días definidos según la falta. Tercero, terminación de contrato, desvinculación en casos graves, previa investigación disciplinaria. Artículo 11, faltas graves, artículo 11, faltas leves, primeras veces, llamado de atención verbal, supervisor o quien haga sus veces. La reincidencia de las leves ya nos da por escrito y está firmada normalmente por gerencia. Artículo 12, las faltas frecuentes, por primera vez, una suspensión de 3 a 7 días de trabajo, la reincidencia da una suspensión de 8 a 30 días de trabajo, dependiendo de la gravedad y del historial. ¿Listo? Entonces recuerden que o tenemos agravantes cuando somos muy desjuiciados o tenemos atenuantes cuando somos juiciosos. Ya depende de cada uno. Dice artículo 13, faltas graves. Terminación inmediata de contrato o vinculación tras el respectivo proceso, debido proceso. En caso de daños materiales, vehículos, equipos, medidores, obligación de resarcir económicamente y administrativamente los costos según el grado de responsabilidad. Otras sanciones adicionales según lo definido por la empresa, por ejemplo, multas internas, programas de formación obligatoria en seguridad industrial, salud ocupacional, sanciones pecuniarias, eh, dirigiendo el dinero a actividades de formación y capacitación en SST y VIAR. Capítulo quinto, procedimiento disciplinario. En primera instancia, entonces, iniciar la acción disciplinaria. Se puede abrir por queja de usuario, supervisor, compañero o de oficio por parte del gerente. No se aceptan generalmente quejas anónimas sin pruebas, a menos que se aporten medios para verificar los hechos. Entonces, aquí es muy importante, como se lo hemos venido manifestando, ustedes tienen unos derechos también, la empresa también así lo reconoce, por eso es muy clara al decir que quejas anónimas, que chismes, que comentarios de pasillo, que es que me dijeron, que yo lo vi, pero no le diga a nadie, pero yo lo vi, pero si me llaman a atestiguar, voy a decir que no. Pues son comportamientos que carecen de sustento, que carecen de soporte. Por eso la empresa les hará caso omiso, a no ser que sea anónimo, diga, es que en este momento estamos viendo al técnico tal subido en tal poste, sí, solo con los pretales, y envían una foto, por ejemplo, y llega el supervisor y efectivamente lo encuentra. Ya ese es un soporte que tienen a partir de una queja anónima. Pero si la queja anónima no tiene ningún tipo de soporte, ni medio, ni cómo confirmar, pues pasará desapercibida. No se tendrá en cuenta para ningún proceso. Artículo 15. Etapa del proceso. Indagación previa. Esa es opcional. Verificación de los hechos, recolección de pruebas, identidad del presunto infractor. Plazo sugerido 3 meses para indagación con ampliación de queja y demás. Esto es para procesos ya, digamos que complejos, difíciles o graves. Concluir con archivo si no hay indicios o abrir la investigación. Entonces, dependiendo si definitivamente se comprueba algún tipo de falta o que presuntamente existe, se abre la investigación. Si definitivamente las pruebas o no existen pruebas, sino son solo comentarios, chismes, entre otros, pues no va a haber indicios de nada. Entonces ahí no, la empresa no se va a desgastar en procesos disciplinarios sin soportes. Esto es importante para que todos los entes, o mejor, todos los funcionarios en las diferentes escalas lo tengan claro que toda queja, supervisor, coordinador, debe tener un sustento, debe tener unas pruebas, debe tener también
unos antecedentes. Mire, es que yo ya le había dicho verbalmente 2 veces, tal día y tal día. Es decir, que también el supervisor, coordinador o quien haga sus veces y quien también pueda llamar la atención por escrito o verbal, tenga su bitácora de seguimiento verbal, donde coloquen la fecha cuando le hicieron la observación de que se colocara los guantes clase cero, por dar un ejemplo, o que portara adecuadamente la dotación, o que llevara el carnet, que no lleva el carnet ese día. Entonces, el día 12 de diciembre, siendo las 4 de la tarde, me encontraba en tal orden de trabajo y se evidenció que el técnico tal no portaba el carnet. Listo, le hizo, ¿qué le hizo usted? No, le hice un llamado verbal. Bueno, ya fue el primer llamado. Después no portaba el carnet también o cualquier otro elemento. Ya va el segundo, ya el tercero, hágaselo por escrito, pero tenga el sustento verbal. Con eso ya, es que ya le había hecho 2 verbales. ¿Por qué hacerlo así? Porque también la empresa quiere que entiendan que más que juzgadores, outsourcing desea es llamar al orden siempre, a la correcta disciplina, porque el sinónimo de disciplina es productividad y también es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si somos disciplinados, si cumplimos con lo que está en el reglamento, pues no va a haber ningún inconveniente para nosotros ni para los demás. Pero sí, definitivamente, le hacemos una observación de buena manera, no la cogen, le hacemos otra segunda verbal, no la cogen, la hacemos escrita y tampoco, pues seguramente ya yo creo que cualquier persona entendería el mensaje, ¿no? Y es que definitivamente la persona no se adecuó a la labor acá o no es una persona idónea para cumplir la labor de outsourcing, ¿sí? Porque cada empresa tiene unos estándares. Outsourcing cada vez quiere mejorar sus estándares y parte de mejorar sus estándares es tener el control disciplinario de la operatividad y administrativo también. Y además que es cumplimiento de norma, eso lo exige también el, el decreto 1072, ¿listo? Que es el decreto único del sector trabajo. Investigación disciplinaria, entonces, emisión de pliego de cargos. Se cita el presunto infractor para los descargos escritos o ya diligenciados en tiempo real, 3 días hábiles, de lunes a viernes. Si trae los descargos por escrito, debe complementarse con un proceso de descargos en la oficina. Si solicita nuevas pruebas, estas deben practicarse antes de la decisión. Entonces, si da lugar, ustedes pueden gestionar nuevas pruebas en el caso de ser de pronto las personas que están realizando el proceso disciplinario. Si es el trabajador, puede solicitar otras pruebas cuando en realidad sienta que falta una prueba para que me asignen como responsable, porque si ya son claras, pues reitero lo que he dicho antes. Cuando uno comete errores, lo mejor es reconocerlos y seguramente outsourcing y la alta dirección así lo van a valorar, pero cuando cometemos el error, tienen las pruebas, los sustentos y además seguimos que no y no, pues complicado así, ¿listo? Cierre y evaluación de la decisión, que es otra etapa. Tras recolectar todas las pruebas, se profiere la decisión sancionatoria o de absolución. Notificación al implicado personal o por edicto. Y el trabajador tiene el recurso de reposición ante gerencia, quien confirmará la sanción y disminuirá o absolverá. Dependiendo ya, ahí es el recurso de reposición y el de apelación, pues seguramente también en los dos, en una sola respuesta a los dos recursos. Prescripción. La acción disciplinaria debe iniciarse dentro de los 6 meses siguientes al conocimiento del hecho. Prescripción de la acción disciplinaria, por ejemplo, 5 años desde el auto de apertura. ¿Listo? Tengan claro algo. Digamos que 6 meses después un llamado de atención ya no tiene la validez, según nuestro reglamento, que ustedes aquí pueden evidenciar la transparencia de esta socialización. Es decir, si por ejemplo le hacen un llamado de atención hoy, pasan 6 meses y se va a abrir algún proceso disciplinario, pues ese llamado de atención que me hicieron hoy, si ya pasaron esos 6 meses, ya no se contempla en el proceso disciplinario, pero sí va a seguir quedando en la hoja de vida
como tal ese llamado a atención. Que no se abrió disciplinario para sanción en tiempo ni para terminación unilateral, pero sí se deja como repositorio en la hoja de vida. Entonces, pues la idea no es esa tampoco, ¿no? La idea es que no tengamos ninguna falla así relevante, que más bien los llamados de atención que nos hagan sean verbales, hagamos caso y todo marche de la mejor manera. Listo, seguimos entonces, capítulo sexto. Medios de prueba, artículo 17, pruebas válidas. Se pueden usar declaraciones, testimonios, informes técnicos, por ejemplo, informe GPS o telemetría del vehículo, registro de sistema de lectura de medidores, indicadores de recuperación de energía, entre otros. Documentos de inspección judicial o administrativa, dictámenes periciales, indicios, registros de telemetría, cámaras, soportes de asistencia fotográficas del hecho, formato de seguridad y salón del trabajo, etc. Esas son pruebas de soporte. Las pruebas ilegales, superfluas o impertinentes pueden ser rechazadas. Entonces las pruebas que no dan lugar no se van a tener en cuenta en ningún proceso. Se respetan los principios constitucionales y las garantías al trabajador, incluido se aplica el derecho de defensa, confidencialidad, proporcionalidad. Capítulo séptimo, ya estamos terminando. Muchas gracias por su atención, igual como queda grabada, pues digamos que dependiendo ya lo que la directriz que es la empresa, pues o la pueden ver continua en un momento en específico o ya harán otro tiempo, ya eso lo define puntualmente la empresa, ¿no? Capítulo séptimo, recursos, entonces reposición y apelación. Plazo para imponer. En sanción, reposición o apelación dentro de los 3 días a 5 días hábiles posteriores a la notificación, según lo definido. Recurso de apelación cuando proceda y en subsidio según la normatividad vigente. Prohibición de agravación. En apelación, quien revisa no puede agravar la sanción, es decir, cuando ya sale la sanción, los otros recursos no pueden agravar la sanción, no pueden aumentar los días de sanción o la terminación unilateral, porque pues ya que más. Más sí pueden bajarla o mantenerla. ¿Listo? Capítulo octavo, notificaciones. Artículo 19, notificaciones de decisiones, notificaciones personales. Si no comparece el implicado, notificación por edicto, fijado en un lugar visible en la empresa durante 2 días hábiles, luego se entenderá surtida la notificación. Capítulo noveno, vigencia. Artículo 20, entrada en vigencia. Este reglamento entrará en vigor una vez sea aprobado por la gerencia, difundido entre todos los operarios técnicos y auxiliares y publicado cartelera, intranet, sesión de capacitación, que es esta sesión, estamos haciendo nuestra socialización. Una vez ya se perfeccione un par de términos, de pronto más de ortografía, de redundancia y demás, que no de fondo, porque ya este reglamento, como ustedes lo van a ver en la presente grabación, queda ya da lugar a nuestra socialización, capacitación, y este mismo se va a imprimir y se va a publicar en cartelera para su conocimiento. Notifíquese y cúmplase dado a los 9 días del mes de diciembre de 2025. Muchas gracias por su atención. Recuerden que mi nombre es Gabriel. Recuerden también que va a haber un enlace de evaluación. Ese enlace de evaluación contempla 10 preguntas. De las 10 preguntas deben contestar como mínimo de forma correcta 8 preguntas. Por lo contrario, el plan de acción será citar al trabajador o los trabajadores técnicos o auxiliares o auxiliares que no pasen la evaluación. Con esos 8 puntos de 10 se debe realizar la evaluación presencial con la lectura total del reglamento de manera presencial y pues con unas preguntas ya distintas. Entonces esa no es la idea. Aprovechemos los medios tecnológicos para optimizar tiempo, para trabajar en equipo, para volver a revisar la capacitación. Normalmente cuando uno le socializan este tipo de elementos, lo hacen una vez y después le entregan tal vez uno físico y hasta ahí. Acá ustedes pueden escucharlo las veces que sea necesario por un periodo de tiempo que ya se determinará con la empresa. Muchas gracias por su atención, que tengan excelente día